Entonces, tenemos la ecuación diferencial x cuadrado menos xy. Le pido por favor, si escribí mal la ecuación diferencial, ustedes vayan revisando en el apunte por cualquier detalle, ¿ya? Xy menos y al cuadrado por dy. Ya, como les dije recién, se supone que esta ecuación diferencial es homogénea porque previamente nosotros identificamos el m de x, y y el n de x, y nos dimos cuenta que era homogénea. Ambos son funciones en dos variables que son homogéneas de grado 2, ¿ya? Uno tiene que chequearlo antes de empezar a trabajar. Entonces, ¿cómo se resuelve una ecuación diferencial homogénea? Uno define una variable auxiliar, sea u igual a y partido por x. O sea, ¿qué significa esto? Que y es igual a u por x. ¿De acuerdo? Y además, tenemos que la derivada de y respecto de x, estamos derivando esto respecto de x, va a ser igual a la derivada de u respecto de x, deriva el primero por el segundo sin tocar, más la derivada del segundo, que es x, la derivada de x que es 1, por la derivada del primero por el segundo sin tocar. La derivada de x, que es 1, por el primero sin tocar. Y de aquí nosotros vamos a tener que dy va a ser igual a x por du más u por dx. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, tenemos que en vez de el i, donde aparezca i, vamos a reemplazar por ux, y donde aparezca dy, vamos a reemplazar por x de u más u de x. ¿Ya? Entonces, ahora, reemplazando, nos va a quedar x al cuadrado, luego nos va a quedar x al cuadrado, menos x por i, x, voy a escribirlo un poquito más arriba para ganar espacio. Entonces nos va a quedar x al cuadrado menos x por y, o sea, x por ux, nos quedaría ux cuadrado por dx, más x por y, o sea, x por ux, que sería ux al cuadrado, menos y cuadrado, que sería menos u cuadrado x cuadrado. Y esto multiplicado por el de y, que es x por du más u por dx. Eso es el de y. Y esto es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Sí? Y ahora vamos a hacer x cuadrado por dx, nos queda x cuadrado de x menos u x cuadrado de x más, aquí le voy a cambiar el color, más este por este, y después este por este. Entonces nos va a quedar ux cuadrado por x, nos queda u x al cubo de u más u cuadrado x cuadrado de x. A ver, ¿estamos bien? Este por este nos queda este, ux cubo de u, este por este nos queda u cuadrado x cuadrado de x, menos u cuadrado x cubo de u, menos u al cubo x cuadrado de x. Y esto es igual a 0. Veamos si se simplifica alguna cosa. Al parecer no se simplifica nada. A ver, veamos. No se simplifica nada. Entonces, de la misma manera, vamos a juntar todo lo que tenga de x. Todo lo que tenga de x nos va a quedar x al cuadrado menos ux cuadrado. Hasta ahora vamos idéntico a como lo habíamos hecho antes. U cuadrado x cuadrado más menos u al cubo x cuadrado de x más con el de y, perdón, con du, ux cubo
menos u cuadrado x cubo de u, igual a 0. ¿Sí? Factorizamos acá por x cuadrado, nos queda x cuadrado factor de 1 menos u, más u cuadrado menos u cubo por d. De nuevo apreté esa cosita, espérenme, oh, ya. A ver, 1 menos u más u cuadrado menos u al cubo por dx, más, y acá podemos factorizar por x al cubo, factor de u menos u cuadrado por du. Y esto igual a 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos después? ¿Sabe que si no había dado lo mismo? No había dado lo mismo. A ver, ordenamos. Entonces nos queda x al cuadrado por 1 menos u más u cuadrado menos... Nos faltó solamente simplificar la expresión con u. Igual a menos... X cubo. Lo que pasa es que estaba como comparando con el ejercicio anterior y habían calculado mal. ¿En la operatoria aquí? O sea, antes, pues, por eso yo creo que no había dado. Porque Ya, había puesto... pero hasta aquí vamos bien y se está entendiendo. Sí, Eso sí, es lo acá que sí, me pero importa. yo creo que antes no ¿Sí? había dado por eso, porque se había multiplicado mal los U y las Sí, Z. en esta parte seguramente hicimos alguna multiplicación sospechosa. Ya, pero en este momento estamos impecables y estamos todos de acuerdo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces ahora pasamos este x cubo para acá y nos queda, vamos a hacerlo con signo y todo, 1 partido por x de x igual a u menos u cuadrado partido todo esto por 1 menos u más u cuadrado menos u al cubo de u, ¿cierto? Y esta que está acá es de variables separables. Ya, quiero borrar esta pizarra para poder seguir con el ejercicio y terminarlo hasta el final. Entonces la pregunta es, ¿están todos de acuerdo con esto? ¿Hay alguna pregunta? Porque me interesa que quede súper, ultra, hiper claro. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Entonces ahora voy a borrar la pizarra completa, voy a retomar desde acá, voy a anotar eso, menos 1 partido por x de x igual a u menos u cuadrado partido por 1 menos u más u cuadrado menos u al cubo de u. Y vamos a resolver esta ecuación diferencial de variables separables. ¿Ok? Ya. Entonces, estábamos en menos 1 partido por x de x igual a u menos u cuadrado, u al cuadrado partido por 1 menos u más u al cuadrado menos u al cubo de u. Y esto que está acá, primero, antes de aplicar la variable separable, aquí vamos a factorizar, ¿ya? Menos 1 partido por x de x igual y factorizamos por u. U factor de 1 menos u. Y acá abajo, fíjense que allí 1 menos u, con s nos va a quedar 1 menos u más u cuadrado factor de 1 menos u, ¿cierto? Entonces nos queda menos 1 partido por x de x igual a u por 1 menos u, y abajo podemos factorizar por 1 menos u. Factor de 1 más u cuadrado, ¿cierto? Y el de u no lo podemos comer. ¿Ya? Entonces ahora vemos que podemos simplificar, se va este con este, y nos va a quedar que menos 1 partido por x de x es igual a u partido por 1 más u cuadrado, y esta ya la habíamos resuelto, pero la vamos a resolver de nuevo, que es de variables separables, así ordenaditas ahora, ordenaditas, por lo tanto integramos a ambos lados y nos queda menos la integral de 1 partido por x de x igual a la integral de u partido por 1 más u cuadrado de u. Entonces, de la misma manera que antes, podemos definir una variable auxiliar m igual a 1 más u cuadrado. Entonces, la derivada de m respecto de u es la derivada de u cuadrado, que es 2u,
por lo tanto nos queda 1/2 por dm igual a u de u. Entonces esto va a ser, bueno, menos logaritmo natural de x igual a, y esta que está acá es 1/2 por la integral de m partido por m, y esto va a ser menos logaritmo natural de x igual a 1/2 por el logaritmo natural de m. ¿Pero qué cosa es m? Es 1 más u cuadrado. 1 más u cuadrado. Y le agregamos acá la constante, que es la que se arroja al resolver estas integrales. Y ahora tenemos que recordar que nosotros, nuestra ecuación diferencial partió con x y con y, por lo tanto tenemos que recordar qué cosa es u era igual a y partido por x. Luego al final siempre, si la ecuación diferencial parte en x y, tiene que terminar con x y, ¿de acuerdo? Por lo tanto tenemos que reemplazar, en vez del u, vamos a poner y partido por x. ¿Ok? Entonces el final de la ecuación diferencial, el resultado va a ser logaritmo natural de x igual a 1/2 por el logaritmo natural de 1 más u al cuadrado, pero u cuadrado es y partido por x, o sea, sería y cuadrado partido por x cuadrado, más la constante. Que me quedó bonito. Y esto que está acá, estimados, corresponde al resultado final de nuestra ecuación diferencial de variables separables. Entonces, en resumen, para resolver cualquier ecuación diferencial de variables separables, tenemos que hacer u igual a y partido por x, de donde y va a ser igual a u por x, o sea, reemplazamos en todas partes donde aparezca el y por u partido por x, y en todas las partes donde aparezca el de y, tenemos que reemplazar por x de u más u por dx. O sea, estas tres fórmulas son las que nos van a permitir resolver la ecuación diferencial. Yo siento que lo más fácil para resolver es seguir estos pasos y no de la otra manera, porque, bueno, las dos maneras llegan, pero me da la impresión de que aquí hay menos cosas que uno tenga que inventar, digamos. ¿Ya? ¿Ok? ¿De acuerdo? A ver, nosotros habíamos llegado a la siguiente respuesta. Voy a escribir con el lápiz azul. Habíamos grabado menos el logaritmo natural de x igual al logaritmo natural a 1/2 por el logaritmo natural de 1 más y cuadrado partido por x cuadrado más una constante. Cuando uno llega, porque esta es la solución implícita de la ecuación diferencial, cuando uno llega a resolver de manera implícita una ecuación diferencial, uno podría, sin problema, escribirla de otra forma, ¿ya? Como por ejemplo, ocupar propiedades de los logaritmos naturales, ¿de acuerdo? No es única la fórmula, la forma en que uno puede escribir una solución de una ecuación diferencial, ¿de acuerdo? Se pueden escribir de múltiples maneras, ¿ya? Más. Y este c, nosotros podríamos, en vez de c, considerarlo como logaritmo natural de una constante. Esta como otra c, da lo mismo. La constante la consideramos como logaritmo natural. Entonces, pero profe, ¿por qué la considera como logaritmo natural? Porque en el ejercicio aparecen puros logaritmos naturales, ¿de acuerdo? Entonces, como aparecen puros logaritmos naturales, podemos nosotros poner la constante, que es esta que está acá, como un logaritmo natural. Entonces, podemos aplicar propiedades de logaritmos. Entonces nos va a quedar, fíjense, acuérdense ustedes que el logaritmo natural de x más el logaritmo natural de y es lo mismo que tengamos logaritmo natural de x por y, ¿no es cierto? Y si uno tiene logaritmo natural de x menos logaritmo natural de y, esto es lo mismo que tengamos logaritmo natural de x partido por y. Y agreguemos la otra al tiro, logaritmo natural de x elevado a una constante, esto es lo mismo que n por el logaritmo natural de x. Estas son un recuerdo de las propiedades de los logaritmos naturales, ¿ok? Entonces, en este caso de acá, fíjense, tenemos logaritmo natural de algo más logaritmo natural de otra cosa. Esto es lo mismo que escribir c multiplicado por 1 más y cuadrado partido por x cuadrado elevado a 1/2. ¿Ya? Cuando uno tiene logaritmo natural de algo igual a logaritmo natural de otra cosa,
aplicando la función exponencial a ambos lados, automáticamente vamos a tener que esto va a ser igual a esto multiplicado, bueno, aquí lo voy a escribir como raíz mejor, y cuadrado partido por x cuadrado. ¿Ok? Y de acá, por ejemplo, nosotros podríamos escribir esto así. Bueno, voy a todo esto es voluntario. Esta parte que estamos haciendo acá es solo trabajo voluntario, no es necesario hacerlo. X cuadrado más y cuadrado partido por x cuadrado, ¿cierto? Y si ustedes se fijan, esto es lo mismo que tengamos x cuadrado más y cuadrado partido por x, ¿cierto? Voy a seguir por acá. Y fíjense que acá, al pasar el x para allá, nos queda 1 igual a una constante multiplicado por la raíz de x cuadrado más y al cuadrado. Y podríamos, por ejemplo, elevar esto al cuadrado y nos va a quedar 1 igual a c cuadrado multiplicado por x cuadrado más y cuadrado. Y en el fondo esto es lo mismo que escribamos x cuadrado más y cuadrado igual a una constante k. Y esto que está acá, estimados, es lo más reducido que podríamos dejar escrita la solución de la ecuación diferencial. ¿De acuerdo? Esta es tan respuesta y tan solución como la que escribimos en la otra pizarra. ¿De acuerdo? El detalle que está aquí más trabajado. ¿Por qué hice esta simplificación para que lleguen acá? Porque en el apunte llegan y se saltan a eso y no está toda esta explicación de cómo se llega a escribir de manera más simplificada. Entonces, para que no tengan que ustedes pegarse el tremendo trabajo después de hacer la deducción, lo hice yo acá. ¿De acuerdo? ¿Ya? Pero insisto, si ustedes entregan la respuesta como aparecía en la otra pizarra, está correcta, igual que esta respuesta. ¿Ok? ¿Ya? Ya. Voy a borrar esta pizarra para que volvamos al apunte. ¿Ya? Ya, en el apunte, ahora, aparece esta que está acá. A ver, aquí aparece como una cápsula que es una cápsula extraña que apareció acá, porque este es un ejemplo de otro tipo de ecuación diferencial que no es de variables separables, sino que es una ecuación diferencial diferente, ¿ya? Entonces, aquí estamos en otro escenario, ¿ya? Lo de la variable separable ya les quedó claro. U igual a tanto, entonces, o sea, después de hacer la sustitución de u igual a i partido por x, hacer la sustitución de di, que es igual a x de u más u de x, caen en una de variables separables y la resuelven con el método de variables separables, ¿ya? Ahora estamos en otro escenario, ¿ya? En este escenario, nosotros, es otro tipo de ecuación diferencial. Déjenme rayar acá. Esta ecuación diferencial es de la forma de i a de x igual a una expresión que depende de un cociente que es de la forma ax más bi más c y de x más ei más f, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que observar? En esta ecuación diferencial hay una recta, fíjense, a ver, no sé si se acuerdan ustedes las ecuaciones de la recta. Una ecuación de la recta es de la forma x más bi más c igual a 0, también la ecuación de la recta es igual a mx más n, etc. Son ecuaciones, son distintas formas de describir una recta en el plano, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos que identificar cuando estamos frente a una ecuación diferencial de este estilo. Primero tenemos que identificar cuál es la recta L1, que corresponde a la expresión que aparece acá, cuál es la recta L2, que corresponde a esta otra expresión. Entonces, vamos a tener dos casos, caso 1 y el caso 2. Ya, en el caso 1, si estas rectas son paralelas, acordémonos nosotros, ¿cuándo dos rectas son paralelas?
por ejemplo, si uno tiene 2x más 3y menos 5 igual a 0, y si tienen x menos y más 3 igual a 0. Supongamos esta sea la recta L sub 1 y la recta L sub 2. ¿Cómo sabemos si estas rectas son paralelas? Para saber si estas rectas son paralelas, tenemos que encontrar las pendientes de ambas rectas y ver si son iguales, ¿no es cierto? O sea, acordémonos, L1 va a ser paralela con L2, si y solo si la pendiente de una es igual, es igual a la pendiente de la otra. Estaba escribiendo cuando dos rectas eran perpendiculares. Este es un recuerdo del pasado, yo creo. La recta L1 y la recta L2 va a ser paralela cuando las pendientes sean iguales. Entonces, por ejemplo, en la primera L1, ¿qué hacemos? Tenemos que despejar y en función de x. Entonces, si ustedes se fijan, nos va a quedar y igual a menos 2 tercios x más 5 tercios. Esto es en la recta L sub 1, que puse de ejemplo. En la recta L sub 2 nos va a quedar y igual a x más 3. Entonces, ¿cuál es la pendiente de la primera recta? La pendiente de la primera recta es menos 2 tercios, ¿cierto? Esa es la pendiente, esta sería el m sub 1. ¿Y cuál es la pendiente de la otra recta? Lo que acompaña a x. Aquí no hay nada, pero en el fondo es un 1, ¿cierto? Y como menos 2 tercios es distinto de 1, significa que L1 no es paralela con L2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Eso es un pequeño recordatorio para cuando dos rectas son paralelas. ¿Ya? Ya. Ahora, en el caso que nosotros tengamos dos rectas paralelas, lo que nos dice la fórmula es que hay que hacer esta sustitución. Al hacer esta sustitución, la ecuación se va a transformar en esta, que va a ser de variables separables. ¿Ya? No creo que alcancemos a ver un ejemplo, pero le voy a pedir a Lorena que ella les explique el ejemplo. ¿Ya? Este sería el primer caso, cuando las rectas son paralelas. ¿Qué pasa ahora cuando las rectas no son paralelas, que serían las rectas que vimos en el ejemplo recién? Entonces hay que realizar un cambio de variable, hay que usar dos variables auxiliares. Hay que definir un u, que es x menos x sub 0, e y, que es y menos y sub 0. Entonces ustedes se preguntarán, profe, pero ¿qué es el x sub 0 y el y sub 0? A ver, el x sub 0, cuando dos rectas no son paralelas, significa que hay una recta así y tenemos otra recta así, por ejemplo. Esas son dos rectas que no son paralelas. Cuando las rectas no son paralelas, en alguna parte se intersectan, ¿de acuerdo? Entonces la idea es que este puntito donde se intersectan las rectas, no lo estoy pudiendo dibujar, este puntito corresponde al punto x sub 0, y sub 0. Por lo tanto, lo primero que hacemos, si estas dos rectas no son paralelas, es encontrar ese punto de intersección. ¿Cómo se encuentra ese punto de intersección? Resolviendo el sistema de ecuaciones formado por las dos rectas. ¿De acuerdo? ¿Ya?